Hola, hola. Buen día, estimados estudiantes. Sean todos nuevamente bienvenidos a una nueva clase basada en esta asignatura matemáticas. El día de hoy van a aprender sobre un tema que está basado en a continuación, refiriéndome a lo que fue la primera clase que pudieron aprender en lo que fue el tema sobre lo que es función, sobre cuáles son los tipos de función que existen y también aprendieron sobre la primera función, la primera clasificación que fue la función inyectiva. Hoy van a aprender sobre lo que es la función sobreyectiva o también llamada subyectiva. Al hablar de esta función sobreyectiva, específicamente estamos hablando es que cuando todos los elementos de un condominio son simplemente imagen de al menos un elemento del otro dominio, como se pueden dar cuenta. Esta imagen representa lo que es una función sobreyectiva. Como se pueden dar cuenta, cada elemento del condominio son imagen específicamente del otro dominio, es decir, son imagen específicamente del otro conjunto, como se pueden dar cuenta. El primer conjunto conformado como X, el otro conjunto conformado por Y, X, 1, 2, 3, 4, 5, Y, que es conformado por 1, 2, 3, 4, 5. Como se pueden dar cuenta, cada elemento de X son elementos específicamente del dominio Y. Ahora, al decir que una función sobreyectiva específicamente es cuando tiene que cumplir lo que es el recorrido hacia llegar hasta la otra función, hacia llegar hasta el conjunto final que vendría a ser Y, en este caso está denominado como Y. Ahora, ¿cuáles son estas características de estas funciones sobreyectivas? Estas características simplemente se basan en que cada elemento debe recorrer hacia el segundo elemento, hacia el segundo conjunto. Como indica aquí en pantalla, como ustedes pueden observar, puede decirse que una función sobreyectiva es que cada elemento del segundo conjunto, al que podemos llamar Y, cuenta específicamente con al menos un elemento del primer conjunto denominado X, como se pudieron dar cuenta en este ejemplo. Eso es lo que quiere indicar la primera característica. Ahora, basado en términos formales, esta función sobreyectiva específicamente se escribe de modo función X es igual a Y. De esta manera, Y corresponde una o más X, es decir, uno o más elementos especificados del conjunto X. Eso es lo que quiere indicar lo que es una función sobreyectiva. También, al hablar de esta función sobreyectiva, también es que específicamente tiene que cumplir un recorrido, es decir, que el primer conjunto tiene que llegar, cada elemento del primer conjunto tiene que llegar hacia el segundo conjunto que es conformado por Y. Ahora, todo este recorrido, todo este dominio que están conformando, específicamente es una función sobreyectiva. Ahora, aquí tengo un ejemplo especificando cómo es la función de esta función sobreyectiva. Ahora, para que ustedes puedan comprender y puedan tener mucho más entendimiento referente a esta función, específicamente vamos a tomar lo que es la función de X y la función de Y, donde la función específicamente es 4 por. Es decir, que el conjunto X se compone de, de diversos elementos como 2, 4, 6. El conjunto Y está conformado por los elementos 8, 16, 24. ¿Por qué? Porque la función específica es 4 por. Es decir, 2 por 4 es igual a 8, 4 por 8 es igual, 4 por 4, perdón. 4 por 4 es igual a 16 y 6 por 4 es 24. Esa es la función hacia llegar hacia el conjunto Y. Como se pueden dar cuenta, aquí lo especifica, función 2 es igual a 8, función 4 es igual a 16 y función 6 es igual a 24. ¿Por qué? Porque todas las cantidades del primer conjunto conformado por X se los multiplica por 4 y nos quedaría como resultado 8, 16, 4. Ese sería uno de los ejemplos más específicos donde ustedes pueden entenderlo mucho mejor lo que es esta función sobreyectiva específicamente. Ahora vamos a ver lo que son otros ejemplos. Aquí hay una función que sí es sobreyectiva porque cada elemento
del primer conjunto cumple su recorrido hacia llegar hacia el segundo conjunto. Uno cumple su recorrido hacia B, 2 cumple su recorrido hacia B, 3 cumple su recorrido hacia C, 4 cumple su recorrido hacia D. Acá también hay otra función sobreyectiva. Uno cumple su recorrido hacia A, 2 también hacia A, 3 cumple su recorrido hacia B y 4 cumple su recorrido hacia C. Aquí hay una función que no es sobreyectiva, que ya les voy a indicar cómo se desarrolla lo que es esta función no sobreyectiva. Ahora, para determinar específicamente si una función es sobreyectiva, en la cual se debe de tomar en cuenta o se debe determinar específicamente lo que es el rango. Yo les voy a indicar cómo se determina lo que es el rango, por lo que en general se conforma por medio de un conjunto de llegada, que es como el dato del problema, en la cual el rango específicamente lo hemos hallado al igual que el conjunto de llegar. Entonces se trata de una función sobreyectiva. Ahora, ¿cuándo es una función no sobreyectiva? Al hablar de esta función no sobreyectiva es cuando el rango no es igual al conjunto de llegada, como se pueden dar cuenta. Aquí tenemos el dominio y el contradominio. El primer conjunto conformado por uno, 2, 3. El segundo conjunto conformado 3, 6, 9, 2. ¿Por qué es una función no sobreyectiva? Porque el rango no es igual al conjunto de llegada. Como se pueden dar cuenta, solamente tenemos uno, cumple su recorrido hacia 3, 2 cumple su recorrido hacia 6, 3 cumple su recorrido hacia 9, por lo que en el conjunto de llegada tenemos una cantidad sobrante. Por eso se indica que el rango vendría a ser 3, 6, 9 y el conjunto de llegada vendría a ser 3, 6, 9, 12. Es por eso que es una función no sobreyectiva. Aquí hay específicamente uno de los ejemplos de una función no sobreyectiva, como se pueden dar cuenta, X función de Y, X cumple su recorrido hasta llegar hacia el conjunto Y, 1 recorre hacia el 1, 2 recorre hacia el 2, 3 recorre hacia el 2, 4 recorre hacia el 4, 5 recorre hacia el 4. ¿Cuál sería el rango específicamente? Sería 1, 2, 4. Ese sería el rango, como se pueden dar cuenta, aquí está el rango 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál sería específicamente el conjunto de llegada que tiene este conjunto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería específicamente lo que es el conjunto de llegada de esta función. Por eso es una función no sobreyectiva, porque, como indica aquí, porque el rango no es igual al conjunto de llegada. Cuando estamos hablando de una función no sobreyectiva, el rango no es igual al conjunto de llegada, a diferencia de una función sobreyectiva que cada elemento del primer conjunto cumple su función hacia llegar hacia el segundo conjunto. Esa es una función sobreyectiva, a diferencia de una función no sobreyectiva. El rango no es igual. Cada elemento, cada elemento cumple, sí, hacia llegar hacia el segundo conjunto, pero específicamente sobra una cantidad. Es por ello que se lo menciona, se lo denomina como función no sobreyectiva. Bien, aquí tengo un ejemplo que les voy a indicar qué función cumple. Este elemento, esta función que ustedes observan en pantalla, cumple una función sobreyectiva. Les voy a indicar por qué. Bien, esta es una función sobreyectiva. Bien, ahora les voy a explicar por qué es una función sobreyectiva. Como se pueden dar cuenta, cada elemento del conjunto X cumple su función hacia llegar hacia el segundo conjunto Y. ¿Cuál vendría a ser el rango? El rango en este caso vendría a ser, aquí está el rango, vendría a ser A, coma, B. Ese sería el rango específicamente. Bien.
Ahora, ¿cuál sería el conjunto de llegada? Como se pueden dar cuenta, el conjunto de llegada tenemos: uno cumple su recorrido hacia A, dos cumple su recorrido hacia B y tres cumple su recorrido hacia B. Entonces, ambos, este primer conjunto, los elementos que conforman el primer conjunto, cumplen su función hacia llegar su recorrido hacia el segundo conjunto, A y B en este caso. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de llegada? En este caso sería también A, B. Bien, ese sería específicamente lo que es el conjunto de llegada, por lo tanto, es una función sobreyectiva. Bien, ahora tenemos aquí otro ejemplo. Esta función que ustedes observan en pantalla específicamente es una función, listo. Este sería una función no sobreyectiva. ¿Por qué? Ya les voy a indicar por qué es una función no sobreyectiva. Primero van a identificar el rango. ¿Cuál sería el rango? En este caso solamente veo recorrido hacia A y B. Por lo tanto, el rango sería A y B. Bien. Ahora, ¿cuál sería el conjunto de llegada? ¿Cuál sería el conjunto de llegada? En este caso sería A y B. Bien. Como se pueden dar cuenta, tenemos ambos el primer conjunto conformado por uno, 2, 3 hacia el segundo conjunto que es Y, solamente tiene recorrido hacia A y B. Sobra un elemento. Eso no debe de pasar. Por lo tanto, es una función no sobreyectiva, como se pueden dar cuenta también en este ejemplo. Aquí está. Tenemos el primer dominio o el primer conjunto conformado por uno, 2 y 3. El segundo conjunto conformado por 3, 6, 9, 12, que me indica el recorrido del primer conjunto. Solamente recorren hacia el 3, 6, 9. Por lo tanto, el rango sería 3, 6, 9. ¿Cuál sería específicamente el conjunto de llegada? Sería 3, 6, 9, 12. Por lo tanto, sería una función no sobreyectiva, porque sobran elementos del segundo conjunto. Por eso sería una función no sobreyectiva. A la hora de ustedes poder identificar específicamente lo que es una función sobreyectiva, ustedes solamente tienen que darse cuenta que cada elemento del primer conjunto cumpla su recorrido hacia llegar a ese segundo conjunto. Si sobra algún elemento del segundo conjunto, específicamente, estamos hablando que es una función no sobreyectiva, como ya les especifiqué, como ya pudieron observar lo que son diferentes ejemplos, función sobreyectiva. Cada elemento del primer conjunto cumple su recorrido, como se pueden dar cuenta. Tenemos el segundo ejemplo de esta función sobreyectiva. Cada elemento cumple su recorrido. En esta no importa si dos elementos del primer conjunto cumplen el mismo recorrido, no hay problema. A diferencia de la función inyectiva, que en esta no puede pasar, pero esta es diferente. Esta es función sobreyectiva en este caso. Por lo tanto, es una función sobreyectiva. Ahora, aquí se observan lo que es una función no sobreyectiva porque los elementos, es verdad, cumple su recorrido, pero literalmente está sobrando un elemento del segundo conjunto en la cual no debe pasar. Por lo tanto, es una función no sobreyectiva. Aquí también ya les especifiqué que como es una función no sobreyectiva, es cuando el rango no es igual al conjunto de llegada. Específicamente tiene literal, eh, sobra un elemento, pues no. Entonces aquí tenía A, B y C, pues no. Bien, esto es literal una función no sobreyectiva porque el conjunto de llegada no es igual, no es igual. Por lo tanto, vendría a ser una función no sobreyectiva en sí. Función sobreyectiva cuando cada elemento cumple su recorrido hacia el segundo elemento, hacia el segundo conjunto,
y nos sobran literalmente elementos, como se pueden observar o pueden identificar rango A, B, conjunto de llegada A, B. Solamente hay dos. Y rango tenemos solamente A y B y el conjunto de llegada literalmente vendría a ser A, B y C. Ese sería una función no sobreyectiva. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Sí, fue un a continuación basándome en lo que fue su primera clase, en lo que fueron su función y su clasificación de función, donde identificaron en su primera clase lo que es una función inyectiva. Luego, el día de hoy les estoy explicando referente a lo que es esta segunda función llamada sobreyectiva, ¿no? Cualquier inquietud, cualquier pregunta que me quieran indicar, me la pueden hacer por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Bien, nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día.